Tenemos en línea ya a Rocío San Miguel. Rocío, buenas noches. Buenas noches, además es un gusto estar contigo. Rocío, quiero que sepas que no te llamamos para no molestarte. Sabemos que eres una persona muy ocupada, siempre estás muy tía y estamos a la orden. Ante todo, Muchas gracias. Eso. Rocío, estamos hablando que el sitio no es fraude, sino corrupción electoral. ¿Pudieras explicarle un poquito a nuestra audiencia a qué te refieres específicamente cuando hablas de corrupción electoral? Sí, con muchísimo gusto. Es una sección que tiene un contenido jurídico y un contenido político muy importante. Tiene un contenido, además, jurídico que está perfectamente establecido en la ley contra la corrupción en Venezuela, el artículo 68 de esta ley que establece penas de 1 a 3 años de prisión para los funcionarios civiles o militares que abusando de sus funciones utilicen su cargo para favorecer electoralmente a un candidato. Hay evidencias de interés criminalístico que quedaron expuestas en una investigación que publicó el Universal el día domingo, donde se consignan documentos claves que cualquier ministerio público de un país donde funcionara la independencia y autonomía de los poderes públicos ya hubiese iniciado una investigación y hubiese citado concretamente al comandante general de la Guardia del Pueblo, a la Milicia Nacional Bolivariana. Pues allí aparece un documento que se denomina Dispositivo para la Cohesión y Articulación del Poder Popular y Milicia Bolivariana en la Defensa del Plan República, pero también aparece testimonio de los motorizados que fueron coordinados por coroneles y generales de la Guardia Nacional, como refiere el entrevistado en una audio entrevista, inclusive con la participación del general Rotondaro, presidente del Seguro Social, todos utilizando recursos del Estado para montar la maquinaria que permitió al PSV movilizar a todos los votantes a partir de las 2 de la tarde hasta que remontaron la cuesta que les era adversa. Esto es un delito claro de corrupción electoral. Allí yo no entro en discriminaciones si el fraude tiene que ver con transmisiones encriptadas, indebidas o no, porque es que el fraude es un asunto que desmoviliza, es un asunto que es etéreo, es un asunto sobre el cual, bueno, las pruebas hay que explicitarlas de una manera tan técnica que todavía no terminan de ser mostradas fehacientemente a la sociedad. En cambio, la corrupción electoral, que queda establecida en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, tiene un tipo penal que queda cubierto completamente con este trabajo que ha sido presentado por el Universal el domingo, el expediente, y donde constan los elementos criminalísticos que permitirían a Luis Ortega Díaz iniciar una averiguación por noticia crimen contra los militares que estuvieron involucrados y además citados con nombre por los funcionarios que allí participaron. Sí, así es. Tú decías ahora, si este fuera un país donde las instituciones funcionaran de otra manera, donde hubiera independencia del poder, ya estarían actuando. ¿Cuáles serían los pasos específicamente, Rocío? Bueno, ante la ausencia de la voluntad jurisdiccional del Ministerio Público, esto técnicamente significa que no dándole la gana a la fiscal de cumplir las funciones que tiene establecidas por ley, pues corresponde a los ciudadanos presentar la denuncia. ¿Quién es el órgano que les ha encargado? La oposición ha sido afectada por este hecho y creo que corresponde, por ejemplo, a la MUD presentarla, a los factores políticos presentar esta denuncia para que se activen los resortes del Estado. ¿Qué puede ocurrir efectivamente? Que no pase nada, que simplemente opere la anomia, el desinterés, la burla incluso de las instituciones frente a acusaciones tan graves, pero tenemos que estar claros, esto hay que hacerlo antes del 16 de diciembre, porque si no se va a reeditar lo que pasó el día 7 de octubre y se va a perfeccionar el modus operandi. Y además creo
que se perfeccionará, como lo dijo hoy en un artículo, la corrupción electoral en Venezuela, minando irreversible y peligrosamente el futuro inmediato del país. Es decir, entraríamos en un proceso de deslegitimación del poder brutal que se funda claramente en actos de corrupción y que se desdibujan en su credibilidad y ejercicio frente a los propios venezolanos, pero también frente a la comunidad internacional. Ahora que tú hablas de exigir y de actuar, ¿tú no sientes, Rocío, te lo pregunto como venezolana, caramba, que la dirigencia política se ha quedado corta frente a todo esto que conocemos, ¿no? Que ya se veía venir en la pre-campaña, en la campaña, y que todo parece indicar que se concretó el día 7 de octubre. Yo creo que la dirigencia política hizo un enorme esfuerzo de cara a las elecciones. Creo que el papel desempeñado por Enrique Capriles fue mucho más allá de lo esperado. El modo, yo diría que hizo una campaña épica. La Mesa de la Unidad pues tiene sus desafíos. Creo que probablemente se perdió la oportunidad con todos los corresponsales internacionales aquí en el país en los 2 días siguientes a las elecciones de advertir esta circunstancia, decir, mire, sí, muy bien, como se dijo, este señor ganó, este señor, el ventajismo es una palabra que todavía no aterriza, eso del ventajismo suena como bueno, me ganó porque el tipo le dan agua en el camino y entonces tiene mejor ropa que yo y está más entrenado. No, aquí habría que decir frente a todos los corresponsales extranjeros que esto es un delito de corrupción, que operaron los carros de TVBesa, que documentos también, y hay que también decirlo, que han ido apareciendo. El expediente del domingo apareció una semana después de las elecciones. Entonces, aquí lo que hay es que ser absolutamente consecuente con continuar denunciando, continuar advirtiendo lo que está pasando y no consolarse diciendo, bueno, mira, no lo hicieron como queríamos, no llegamos a ver las cosas como se esperaban, ¿no? Creo que el camino continúa y hay que ir advirtiendo pues las acciones que se deben tomar. Sí, pero mi pregunta, disculpa, Rocío, ¿a quién le compete eso, le corresponde eso, pues, ejecutar, activarse, exigir, denunciar, pedir? O sea, yo creo que esa es una pregunta que se puede hacer cualquier persona que esté oyendo el programa en este momento, ¿ah? Totalmente, pero es que mira, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia. Es decir, cuando estamos frente a un delito de acción público, si tú te encuentras a una persona muerta en la calle, tú tienes que avisar a la autoridad policial, señor, aquí hay un muerto y aparentemente ha ocurrido algo. Bueno, eso corresponde a la ciudadanía. Tampoco podemos ser cómodos y pretender, bueno, que lo haga esta y otra persona. Creo que el músculo institucional que otorgaría el hacerse desde la MUT en el seguimiento y el peso político que tiene sería extraordinario, pero si no lo hace, bueno, lo puede hacer un partido político, lo puede hacer una organización de la sociedad civil, lo puede hacer Control Ciudadano. Ahora, es bueno también privilegiar, estimular que lo hagan los pesos pesados para que puedan soportar la visibilidad de una acción de esta naturaleza, sostenerla en el tiempo, explicarla a sus pares en el mundo y demostrarle al mundo entero que aquí no funciona el sistema electoral perfecto que se le ha dicho a los corresponsales extranjeros, que aquí hay enormes elementos de corrupción electoral que minan la democracia, que significa la utilización de recursos de todos los venezolanos para favorecer a un candidato y que eso no es legítimo y no es legal para entronizar a una persona en el poder. Eso es lo que se tiene que hacer y tiene que además hacerse documentadamente. Probablemente solo estoy asistiendo a un episodio sobre el cual están los elementos probatorios, pero he escuchado que hay muchos otros elementos documentados de corrupción. Repito, carros de PDVSA, vehículos o aviones de la Fuerza Armada Nacional trasladando electores. ¿Pero qué es eso? Entonces, el llamado a todos aquellos que puedan tener elementos criminalísticos en su mano a que interpongan la denuncia, porque
es que si no aquí esto es muy cómodo esperando que los demás hagan lo que cuesta, lo que tiene un precio, lo que además a veces tiene un precio muy alto en términos de la retaliación del poder. Sí, por cierto, el diario dice Socorro Hernández, rectora del CNE, dice: lamentable que algunos sectores traten de empañar comicios del 7O. Pues hay que decirle a la señora Socorro Hernández que no tiene la verdad en sus manos, que si ella quiere mirar hacia otro lado, la historia le va a pasar por encima, porque el país está muy consciente de estos elementos de corrupción electoral que han operado. Mira, por ejemplo, además eso de montar la carroza presidencial en un helicóptero de la Fuerza Aérea Venezolana para que Chávez se pasee en su campaña, eso acarrea prisión al comandante de apoyo aéreo de la Fuerza del Ejército, le acarrea prisión de 1 a 3 años, porque está previsto. Entonces, aquí no nos pueden venir a decir Socorro Hernández que no hay corrupción electoral. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrarle los elementos para deslegitimarlos frente a la colectividad, para que dejen de mentirle al país descaradamente desde la función de poder que ejercen, porque este tipo de situaciones provocadoras en las que ya está incurriendo el poder generan violencia estructural en un país. Cuando un país se le aplasta de esa manera, tan impúdica, y se ejerce en la corrupción de una manera tan flagrante, se siembran las bases de la violencia estructural. Hay en la cara en cualquier momento. Te digo, Rocío, esto era lo que se veía venir, ¿no? Ya en la precampaña, en la campaña electoral, tú lo acabas de decir, pues, ¿no? Cómo era transportada la carroza, donde se movilizaba el presidente reelecto, ya el uso de las cadenas, los espacios en los medios de comunicación audiovisuales que tendrían que ser utilizados con otro propósito, pues eran cedidos, pues, para la propaganda del presidente reelecto. Los funcionarios públicos, los vehículos aquí en el estado de Aragua, pues vehículos de instituciones públicas, tú la veías con la cara del candidato. En Caracas mismo, sin ir tan lejos, ahí me tocó pasar por el frente del Ministerio del Trabajo y había afuera una pancarta del candidato reelecto. Entonces, se concretó, pero no, que algunas veces no queda otra que hacer un silencio, ¿no? O sea, se concretó, pero esto era lo que se sabía. Entonces mi pregunta es, Rocío, yo sé de ti, sabemos de ti, tú eres una mujer de postura, de dar la cara. O sea, la pregunta que te hacía, ¿no es que tímidos durante la campaña electoral? ¿No se ha debido ser más contundente, denunciar al mundo lo que había que decir? Quizás se trata de un problema de compartimentación. Yo creo que es probable que dentro del esfuerzo político de la oposición se tenga que generar una unidad anticorrupción que persiga y documente todos estos hechos. Es decir, no podemos esperar que todos se ocupen de todo al mismo tiempo porque es un desastre. Todo se queda en términos de 1 centímetro de profundidad y en una generalidad que no mueve absolutamente ningún resorte. Sí, allí está ocurriendo ilícito, no. Aquí tienen que haber equipos desde la Asamblea Nacional y además en el escenario para que se dé el debate. Aquí se está planteando un debate inminente sobre el uso de las avionetas que pudo haber hecho el candidato opositor porque se las prestaron empresarios o no, o amigos. Bueno, ¿y dónde está el debate de la corrupción electoral que aquí ha ocurrido en las narices de todos los venezolanos? Es correcto. Entonces hace falta pues diputados con músculo, bien templados, con la capacidad de investigación y de documentación que esto requiere. Estos son horas de estudio, de buscar las fotografías, de contactar a la gente, que si no se tienen ahorita, irlas recabando, hacer los equipos regionales que fotografíen y persigan a esta gente cada vez que cometan ilícitos y obligarlos, bueno, mira, que si quieren seguir usando los recursos del Estado, por lo menos hacérselos difícil. Pero esto es organización y de equipo que se ocupe explícitamente de esto. ¿Sabes por qué? Porque el tema de corrupción electoral no es cualquier cosa.
cosa, es un asunto que le da directamente a la médula del abuso del poder, y porque además es un asunto que deslegitima el poder, es decir, que lo avergüenza frente a sus propios seguidores, porque le está diciendo, oye, mira, vale, ¿cómo estás allí? Estás montado porque tú le estás aplastando y nos estás robando los reales. Es un asunto que motiva a la acción. El fraude electoral es un asunto que, mira, al final, transmitieron los datos con una base encriptada. Mira, yo no tengo evidencia de eso, pero lo que sí estoy absolutamente claro es que aquí se han cometido ilícitos previstos. Alguien me comentaba hoy, ya vamos a cerrar tu participación. Alguien me decía hoy, aquí no hubo fraude, pero te pregunto, esa persona dice que no hubo fraude. No se comete un fraude cuando utiliza, por ejemplo, un autobús de un ministerio para trasladar votantes. No, eso tiene nombre y apellido, además es un tipo penal previsto en la ley contra la corrupción, es corrupción electoral. O sea, es un contenido jurídico muy específico. Entonces hay que utilizar y llamar las cosas por su nombre, porque eso da exactitud y da seguridad frente a la ciudadanía. Lo otro es así como que, bueno, señor, usted cometió un ilícito previsto en la ley contra la corrupción, artículo 68, que le acarrea prisión de 1 a 3 años. Eso es corrupción electoral. Y punto. Entonces, así es que hay que ir montando los equipos que vayan demostrando el modo tan precario, el modo corrupto en el que se sostiene el poder actual venezolano, que escasamente tiene 1,5 millones de votos, pero mire que cómo se remolcó esa gente utilizando el dinero de los venezolanos a última hora y generándose a partir de la corrupción electoral. Eso tiene que señalar y tiene que estar claro los seguidores del presidente que son un delito en Venezuela. Rocío, ¿tienes pensado el próximo 16 de diciembre? Sí, yo voy a votar. Yo creo que el ejercicio del voto hay que hacerlo. Hay imperfecciones de toda naturaleza. Me gustaría que el registro electoral estuviera auditado. Ojalá no exista el punto 1 de información, que fue un embudo ideado para transmitir información. Ojo, no de la captahuella ni nada. No, información real de los representantes de los partidos políticos que estaban allí y sabían qué caudal de gente había votado. ¿Para qué es el punto 1 si tenemos las listas afuera pegadas de los centros electorales? Entonces, tenemos que crecer en cada elección, en éxito en números electorales, pero también tenemos que crecer en desmontar la corrupción electoral que se está perfeccionando cada vez más y que está atentando, repito, contra la paz y el sosiego de los venezolanos. Yo sí voy a votar. Yo aspiro que los responsables políticos perfeccionen sus obligaciones en el tiempo. Qué bueno sería que se diera el debate de la corrupción electoral en Venezuela y que se tome este tema lo más serio posible que se pueda. Rocío, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo para ti, Telma. Gracias, Rocío San Miguel.